Diana Maino. Ministra, buenos días, gracias por estar con nosotros. Empecemos por lo que pasó al día siguiente de la posesión del presidente Lasso en las primeras horas del gobierno. Ustedes fueron a la provincia de Sucumbíos, inauguraron más cobertura de internet y así empiezan los planes. Tratar de ampliar la cobertura de internet en el país, que es un reto realmente y que en esta crisis sanitaria se probó que no estamos en un alto nivel por la falta de cobertura y por la falta de una buena telecomunicación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme, gracias a Radio Sucesos, gracias a ustedes, Milton, Verónica, y gracias a nuestros radioescuchas. Antes de iniciar con su pregunta, quisiera reforzar el tema de la vacunación. Es extremadamente importante que acudamos a vacunarnos. Es indispensable que la población tome responsabilidad de este tema que es crucial, no solamente para nosotros mismos como ciudadanos y por nuestra salud, sino que es una herramienta indispensable también para el desarrollo económico, para la reactivación económica del país y podernos reinsertar en una normalidad. En su pregunta, estimado Milton, efectivamente, a las primeras 3 semanas de nuestra gestión acudimos con el señor presidente a la Amazonía, con la señora presidenta de la Asamblea también por su representatividad en la región amazónica, y en ese momento inauguramos 54 nuevas conexiones y simultáneamente en el país, no eran todas allí, fuimos a una y en línea estuvimos con otras tantas más en otras regiones del país, en Esmeraldas, en la Sierra, y realmente fue algo muy gratificante, porque como fue en línea, teníamos a personas en esos puntos y a pobladores allí con ellos. Ustedes hubieran visto la cara de esas personas, la sensación, el sentimiento de esas personas de por primera vez en su vida sentirse conectadas, al mismo tiempo con otros lugares, ¿no? Gracias, nuestra vida ha cambiado, por primera vez vemos esto, no podemos creer que nos podemos conectar. Y bueno, ¿qué es lo que quiero remarcar con este mensaje? Que para las personas, para los seres humanos, el tema de la conexión no simplemente es tener un teléfono y poderte conectar a Google, a Internet, a cualquier tema de Internet. Es realmente una conexión con el mundo. Es la cercanía con otras personas. Porque Internet no solamente es para navegar, te permite tal vez conectarte con tu familia que vive afuera y no ves hace muchos años, o que vive en otras ciudades y tú vives en una región apartada y no ves casi nunca o no ves mucho. Entonces lo vemos como una herramienta de acercamiento social, y esto se evidenció tanto, como dice Milton, en la pandemia, ¿no? Claro, el teletrabajo. La carencia de la conexión. Una herramienta en teletrabajo para mantener vivas a las empresas. Ayer en el primer gabinete productivo el gobierno determinó que 22,000 empresas a nivel país desaparecieron durante la crisis sanitaria. ¿Cuántas se habrán salvado por poder hacer su trabajo vía telemática? Entonces, la importancia de la conectividad es altísima y comprobadísima, pero nos falta bastante. Nos falta, Milton. Mire, ayer justamente tuve una reunión ampliada con toda la Asociación de Proveedores de Internet, móviles y fijos, o sea, telefonía y fijos también, ¿no? Los que son precisamente empresas, domicilios. Y con ellos lo que les decía es que prácticamente son los héroes anónimos, el sector es el héroe anónimo de la pandemia, porque si estuvimos encerrados semanas, meses, lo que nos dio la cercanía humana con el resto de la comunidad, lo que nos permitió que hubiera un delivery por las plataformas también, fue la conexión. Imagínense lo que significa aquellos que no la tienen. Entonces sí, es una responsabilidad de orden social, más allá de lo económico o de lo técnico, o de que esto sea una herramienta tecnológica. Es un tema como básico, ha pasado a ser básica la conectividad, y es una cruzada en la cual como gobierno nos encontramos. De aquí hasta fin de año, de llegar de alguna manera, con algún tipo de conexión, así sea a un lugar central de cada población que hoy no está conectada, con un punto de Internet, para poder hacer telemedicina, telesalud, para poder lograr, junto con la vacunación, la reactivación económica, para que no más empresas cierren. Ministra, he escuchado que la meta del gobierno es que a finalizar el mandato de Guillermo Lasso, cada hogar del país tenga acceso a Internet. Es una meta bastante ambiciosa. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo plantearse que cada hogar del Ecuador tenga Internet? Sí, vamos a ir por pasos, Verónica. Como les decía, hacia final de este año el objetivo es que las parroquias no conectadas lo estén, sea al menos como un punto central, lo cual cambia la vida de la gente, ¿no? Esto cambia la vida de la gente
usted ve en estos lugares que no son de tanta recurrencia, los vemos poco realmente, como el centro de la vida del poblado pasa en esos lugares, en donde hay conexión. Es lo mismo con los infocentros, son el centro comunal prácticamente de estas localidades más lejanas. Hacia final del mandato del presidente Lasso, sí, el objetivo es que todos los hogares lo tengan. Estamos por eso trabajando conjuntamente con la empresa privada, porque el Estado no invierte en esos temas. La tecnología y las telecomunicaciones son un tema del sector privado. El Estado en este sector lo que hace es regular, controlar y dirigir las políticas públicas para potenciar y canalizar debidamente esa inversión privada. ¿Qué es lo que trabajamos ayer con ellos? Ecuador dirige la mesa de Latinoamérica y tenemos muchas cosas buenas en Ecuador en tecnología y nos toman muy en cuenta también un poco por el tema de ser mujer, más de lo normal. El lunes presidimos la mesa en la ONU como Latinoamérica, representando a Latinoamérica como Ecuador, el único país de Latinoamérica. Y entonces, en ese sentido, lo que le decía es que trabajamos con los proveedores, con la empresa privada, en un plan conjunto, justamente para esto, tratando de, en la parte regulatoria que también nos compete como sector, generar los incentivos y eliminar los desincentivos, que hay muchísimos para la inversión en telecomunicaciones. Esto es algo histórico. Lo que se ha hecho es gravar al sector con más impuestos, cada vez más impuestos, los más altos. Por eso, si tienes que pagar más por más conexión, no vas a hacer más conexiones, menos en lugares que tienen menos población y rentan menos, por tanto. Esa es la razón por la cual no hay conexión integral en el país. Entonces vamos a trabajar en un esquema ganar-ganar, en el cual los impuestos se vayan a inversión. Una parte de los impuestos se vayan a inversión y no se grave más al sector para que tenga más incentivo en invertir más. Así vamos a lograr la conexión que falta. Ahora, uno de los retos, por ejemplo, recuerdo los últimos meses del gobierno anterior, se habló de que se bajaba el precio de los planes de Internet, del acceso al Internet. Y también de las computadoras. Para la ciudadanía, claro, pero yo no estoy seguro si es que se bajó el precio de las tarifas. Yo no, por mi caso personal, no he visto una reducción en el precio que uno paga. ¿Está el reto de bajar esto? ¿Se ha bajado? Mire, entre otras cosas, eso se conversa con ellos en esta frecuente línea de comunicación que tenemos, y lo que se les ha pedido es que motivarse a que salgan planes nuevos. Ustedes están viendo en publicidad nuevos planes de conexión, y en la parte de telefonía, de internet fijo también. Entonces sí, el tema es motivar a que se democratice el acceso a estos servicios y que las tarifas mejoren. Aunque les comento que es un estándar internacional, una tendencia internacional, porque cada vez hay más uso, más personas y más uso de esas personas del Internet. Es una tendencia universal a que el precio vaya bajando. Es una tendencia universal. Bueno, porque la anterior administración del Mintel, más o menos, según ellos, nos dejaron un país como Noruega en el tema de telecomunicaciones. Yo quisiera que usted me diga que luego de estar 6 semanas en el cargo y de ver lo que le dejó el anterior gobierno, ¿realmente estamos así? ¿O somos solamente Ecuador? Bueno, Ecuador siempre va a ser Ecuador. Eso es así. Ecuador, gracias a Dios, solo es Ecuador. Sí. Siempre es Ecuador. No somos Noruega. No creo que vayamos a ser Noruega, porque no es nuestra vocación. Pero sí vamos a ser un Ecuador como lo merecemos. Vamos a hacer del Ecuador lo que los ciudadanos necesitan. Vamos a través de la tecnología, transparentar la administración pública, porque eso también lo hace la tecnología. El gobierno transparente se basa en la tecnología, en que los ciudadanos puedan ver lo que se está haciendo. Y sí, todavía faltan muchos pasos. No quiero decir que no se han encontrado algunos temas avanzados, algunos proyectos interesantes. Estamos retomando lo que vale la pena y rediagramando nuestras prioridades están claras, rediagramando aquello que no está en la línea con nuestra planificación, que es bastante clara en el sentido de a dónde vamos y qué queremos conseguir en qué tiempo, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, muy preciso, y vamos a trabajar en esa línea junto con el sector privado rectorado en ese tema, en la planificación integral que lleve esos objetivos que tenemos a un plan nacional. Y la inversión es importante. El BID Invest, miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, ha anunciado 36 millones, casi 37,
para promover el mercado de infraestructura de telecomunicaciones compartida con el Ecuador, con la empresa Phoenix Tower International. Cuénteme un poco más de esto. Sí, mire, es una empresa internacional. Ellos están, Phoenix Tower, haciendo una prospección para un proyecto tecnológico que es de interés. El BID Invest es el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para inversión de empresas privadas en proyectos de interés público que son muy grandes. Sin embargo, esto no es un tema público, no es un tema privado que está en prospección todavía en este momento. ¿Pero qué va a desarrollar en el Ecuador? Si es que se desarrolla todavía, ¿no? Estamos hablando con la ministra Viana Mayno, ministra de Telecomunicaciones, son las 7:27. Ministra, veo que en su Twitter publica que ha conversado con la Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet, también con algunos empresarios, que tiene pensado conversar también y hacer contacto con diferentes operadoras para lograr justamente esa conectividad en el territorio ecuatoriano. Y le pregunto qué tan abierta está la empresa privada para ello y también el tema de CNT. ¿Qué va a pasar con CNT? ¿Cuáles son los planes que tiene para CNT? Porque ya se ha hablado de una venta, desde el gobierno anterior se venía hablando de aquello, pero usted, ¿qué ha pensado? Bueno, efectivamente sí estamos nosotros con el interés como gobierno, con la definición como gobierno, de llevar a cabo alguna modalidad de delegación al sector privado de CNT. Obviamente, la prospección del modelo indicado de esa inversión en CNT, de esa delegación de CNT, no está definida. Ha habido previamente mucha mención al tema en gobiernos anteriores, en épocas anteriores, pero realmente nos hemos topado con que no hay suficiente data o análisis realizado del tema. Sí hay unos estudios preliminares, pero nada concreto, y adicionalmente creemos que no es ni la línea ni la suficiencia de la información como para poder determinar en qué sentido debe de ir esta delegación. Y lo relevante es lanzar una delegación que tenga receptividad en el mercado. Porque lo peor que le puede pasar a un país es lanzar un proceso de llamamiento a inversión privada, más aún si fuese extranjera, porque se nota más en la comunidad internacional, que no tenga éxito en su convocatoria. Entonces tienes que asegurarte que lo que vas a llamar tenga muchos interesados, para que a su vez al menos unos cuantos presenten oferta, porque eso es transversal al éxito del país en cualquier proyecto, en cualquier sector. Aparte de... Tenemos que asegurarnos en hacer algo muy exitoso, empaquetarlo muy bien, ver que sea llamativo y que sea conveniente para el Estado y obviamente atractivo para el inversor. Aparte del ambicioso plan de llegar con cobertura de conectividad a cada hogar ecuatoriano, está el tema de lo público, el acceso a Wi-Fi en lugares públicos, por ejemplo, aumentar esa cobertura y ese servicio para las comunidades, sobre todo las más alejadas, la instalación de 2.000 infocentros, como fue parte de la oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso, con una inversión de 140 millones en infraestructura. ¿Cómo va ese plan? ¿De dónde van a sacar el dinero? Sí, eso es un tema bastante importante. Los infocentros son un modelo social de desarrollo y de apoyo comunitario basado en un concepto de tecnología, ¿no? Un poco para los radioescuchas, los infocentros son más de 800 en todo el país. Son centros en donde se hace capacitación en temas de tecnología básicos, como enseñarles aplicativos como Excel, Word, personas que no lo manejan, enseñarles a navegar, darles las herramientas básicas de tecnología a una comunidad que normalmente no es de las más desarrolladas en el tema, porque ahí es donde están afiancados los infocentros, ¿verdad? Esto es un proyecto que se maneja en conjunto con CNT, un proyecto social, como lo repito, y que tiene mucha importancia. Regularmente siempre la tuvo desde que nació hace unos pocos años, pero a partir de la pandemia ha tenido una importancia mucho más trascendental, porque resulta ser que en muchas de estas comunidades, en la mayor parte, el único punto de conexión de la comunidad es el infocentro. Entonces usted ve los niños conectados allí y el facilitador, que se llama, que es un poco el jefe, la persona que trabaja en el infocentro, ayudando a todos al mismo tiempo. Es un centro de encuentro y de congregación social de toda la comunidad, donde van a hablar de las actualizaciones, donde conocen las noticias que pasan en el resto del país, porque es la manera en la que se informan.
son sumamente importantes para la sociedad. Pero el año pasado hubo un problema con algunos infocentros. Lo encontramos en muy mal estado, pero en muy mal estado económico. ¿Cuántos cerraron el año pasado? ¿Cuántos infocentros? No se han cerrado. Bueno, en principio parece que se cerraron o hubo la intención de cerrarlos, pero luego siguieron funcionando. ¿Y cuál es la situación de los infocentros? Sí, nosotros no los cerramos. Realmente encontramos unos que estaban sin personal, sin equipos o desconectados o tal, pero cerrados como tal. Se lo consideró, se lo evaluó y viendo la importancia del proyecto eso es imposible. No solo que no se van a cerrar, sino que hemos tomado la decisión y estamos trabajando en la reactivación. Una reactivación real, con mejores equipos, con personal que ya esté más a tono con la actualidad, porque ya toda la enseñanza básica en tecnología y en conectividad va cambiando. Lo que se enseñaba hace 3 años que era lo básico necesario hoy son otras cosas, ¿no? Entonces, estamos trabajando, el tema presupuestario siempre es un tema. Pero yo diría que vamos bastante bien en un porcentaje de avance interno, de redimensión del proyecto bastante alto. En mi cartera de Estado es prioridad 1. ¿Cuántos están funcionando? Y lo vamos a lanzar, lo vamos a relanzar el proyecto, de ahí les vamos a invitar a conocerlo en alguna comunidad significativa, porque queremos hacerlo en locación, ¿no? Están funcionando un 10%, no porque estén cerrados, como le decía, sino por tema de que no se le pagó a los facilitadores o a las computadoras y esto, ¿no? Pero todo se va a rehabilitar. O sea, menos del 10% de los 800 infocentros está funcionando, 80. No, al revés, tendrá alguna deficiencia. Sí, es al revés. No funcionan el 90%. Un 10% no están cerrados, pero no funcionan. Tienen alguna disfunción, tal vez trabaja medio tiempo la persona, tal vez el internet no es el mejor, ese tipo de situaciones. Pero en sí la red funciona, y no como quisiéramos, evidentemente. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo y vamos a relanzar el proyecto como se merece la comunidad. ¿Y van a construir los 2.000 infocentros más? No vamos a construirlos porque no estamos pensando en construcciones, no somos el pasado. Digamos, el Estado no tiene que construir. La instalación. Vamos a trabajar con los GATS, Milton. ¿Perdóname? Vamos a trabajar con los GATS. Ah, ok. Los gobiernos, las prefecturas o las jefaturas políticas, las alcaldías, lo que fuese según la locación, para que esas ubicaciones no necesariamente tengan que ser construidas de cero. Nosotros creemos en un trabajo articulado, somos un gobierno del encuentro. No tiene por qué el Estado hacer todo central, si vamos a ir a una comunidad pequeña que aprecia, valora y nos pide el infocentro. O sea, el GAT puede poner el local, digamos, y el gobierno puede poner la tecnología, es el trabajo conjunto entonces. Vamos a trabajar en conjunto con la misma comunidad y probablemente contratar un facilitador que sea de allí mismo, o capacitar a la gente local para que sea facilitadora. No tenemos, yo digo siempre mi frase, no tenemos por qué desde el Olimpo hacer todo sentados en el Olimpo. Este es un trabajo conjunto, colectivo, en el que la propia comunidad tiene que ser parte integrante y tal vez apropiarse del proyecto desde diferentes ámbitos, ¿no? ¿Cuándo hacen el anuncio oficial de este trabajo? Mire, yo espero que el próximo mes, máximo agosto, lo tenemos que relanzar ya para que arranque como queremos y de ahí progresivamente irlo implementando ya como un upload en todo el país de lo que hay, primero de lo que hay. 7:34, estamos conversando con la ministra de Telecomunicaciones, Viana Mayno. Ministra, veo que uno de los ejes también del gobierno es justamente desarrollar trámites en línea y que el gobierno sea un gobierno digital con servicios de calidad y que pues sea cero papel. Cuéntanos cómo se va a desarrollar esto, dada la brecha digital que existe, por ejemplo, con las personas mayores y también estos temas de conectividad que, claro, no se llega a todas las regiones y que en eso irán trabajando. Pero mientras tanto, ¿cómo son esos planes para hacer un gobierno que sea digital? Sí, ese es otro de los ejes centrales de nuestra gestión. Un gobierno digital es un objetivo que tenemos que llegar a cumplir integralmente hacia el final del mandato. Como ustedes saben, todos estos temas son progresivos, entonces decir va a estar mañana, tampoco lo hacemos. Nosotros creemos con la transparencia que caracteriza no solo a la gestión en temas económicos, sino en temas realmente de compromisos, de qué dices, de qué ofreces y de qué propones. Este es un proceso, ¿no? No es un hito para mañana. Pero sí, el gobierno digital, a más de lo tecnológico, de lo que ya voy a profundizar, parte por un principio rector, como les mencionaba hace un momento, de transparencia. De que los concursos, de que las acciones, de que las actuaciones sean en línea. Sean en línea o al menos estén visibles para el público cuando los quiera ir a ver, excepto temas muy particulares que tal vez no deban de serlo. Pero como concepto general, todo lo que el gobierno hace en todos sus estamentos, por lo menos en lo que nosotros podemos definir
que es la función ejecutiva, todo debe ser visible. Si no hay nada que ocultar. Eso es parte de nuestra política pública, como por ejemplo que todas las reuniones son presenciales en las instalaciones de la institución. Ministra, eso es un tema también de transparencia, de prácticas, ¿no? Que está en el Código de Ética. Todo es público, todo se hace en la sala de sesiones o de oficina, despacho de la institución, y si es posible hay otros funcionarios involucrados en la misma reunión. Ese concepto de transparencia y de visibilidad, que estoy poniendo el ejemplo de una reunión física presencial, es lo que hay que llevar al gobierno. Ese es por el lado de la transparencia. ¿Qué te quita la digitalización? Te quita la posibilidad de corrupción también, no solamente en los trámites propios del gobierno, sino en los trámites del ciudadano hacia el gobierno. Si usted tiene que reservar un turno en una fila, y luego pagarlo en otra ventanilla, y luego hacer el trámite en otra ventanilla más, y de ahí ir al siguiente módulo para hacer otra cosa más, entonces ese tipo de acciones o de gestiones para lo que se prestan es para facilitaciones, que son el caldo para una eventual corrupción, porque si quiero el turno más rápido, entonces ya viene una persona que me lo puede facilitar. Cuando todos estos procesos se hacen en línea, ese sistema o esa opción se pierde. Claro, sin duda. Ese tema del bajar los procedimientos, los procedimientos burocráticos, los trámites, ya solo con quitar el requisito de la copia de la cédula y de la papeleta de votación, es un avance bastante importante, créanme, porque eso entraba muchos de los procedimientos que un ciudadano tiene que hacer en cualquier entidad pública. A propósito del tema sobre la cédula de ciudadanía, que es un tema bien importante, y la vigencia de la cédula electrónica, está trabajando el Ministerio de Telecomunicaciones en el tema de la focalización de los subsidios. Yo digo por el tema del contenido que tiene la cédula de ciudadanía, por toda la información que puede dar la cédula para poder determinar quiénes sí y quiénes no con el subsidio. Sí, Milton, usted ha llegado a un punto bastante interesante que es poco conocido. El ministerio que yo dirijo es el Ministerio de Telecomunicaciones, Tecnología, léase, y Sociedad de la Información. La segunda parte es que nosotros rectoramos la información pública de las personas en la parte de identidad, del gobierno en la parte de todos los trámites, de toda la función ejecutiva, todo vía tecnológica, pero es la información, ¿no? Y en la parte también patrimonial, porque también manejamos la parte de registros mercantiles y de la propiedad. Por eso se llama Sociedad de la Información en esa segunda nomenclatura. Entonces sí, en la cédula de identidad se está terminando la implementación ya pocas semanas, yo diría no más de fin de mes, del software que se adquirió previamente, que es el que permite que el proceso sea en línea, que es el que lo tiene también articulado a la nube, de modo que tu identidad y todo este acceso a la cédula ya lo puedan hacer las otras instituciones del Estado directamente a través de la plataforma gov.es. Antes, por decir algo, teníamos un sistema, un sistema que era solo de registro civil. Lo pongo en ejemplo, no estoy hablando tecnológicamente, sino gráficamente. Entonces, si esa información no estaba compartida con todo el resto de las instituciones, usted necesitaba una cédula física en otro lado. Ahora está conectado. Entonces, el punto es que en el celular, en la computadora, en el dispositivo que fuere, va a estar cargado, y el funcionario público, una vez que tengamos conectividad, por eso la importancia de la conectividad, en otra región, en otra provincia, en otra parroquia, simplemente puede acceder a su cédula, con sus claves y sus debidas seguridades. Eso lo estamos gestionando para final de mes, lo más probable, y dentro de la cédula viene una aplicación que va a instalarse próximamente, que es la identidad digital, con la cual también, obviamente como eslabón primero, el tema de la conectividad, los ciudadanos podremos escanear con reconocimiento facial nuestra identidad. Y entonces su cédula ya no es necesaria, porque como parte de su cédula está el scan de su cara, de su rostro. A todos nos toman una foto para la cédula. Eso estaría compartido en las plataformas de todas las otras instituciones públicas que lo requieran. De modo que usted escanea, como cuando para ingresar a un lugar de trabajo escanean el rostro, sería igual. Ahora, entonces, ¿sí va a ser un tema importante la cédula en la determinación del subsidio a los combustibles? No la cédula, la identidad y sus características. Pero acuérdese que el subsidio no necesariamente es personal. Puede ser por actividad o corporativo. Lo que yo le puedo decir,
o gremial inclusive. Lo que yo le puedo decir es que la información, y eso es lo que mencionaba con respecto a la sociedad de la información, que la información y las bases de datos múltiples, porque dentro del ministerio de mi rectoría no solamente está la cédula, como les decía, hay mucha información no solo de los ciudadanos, sino del Estado y de cómo interactúan los ciudadanos con el Estado en diferentes áreas y sectores. Entonces sí, en realidad los subsidios o los bonos, todos estos temas focalizados requieren el apoyo del ministerio para su integración, su definición, sus bases de datos, su direccionamiento. En la parte tecnológica y de información, los dueños del tema son los diferentes ministerios rectores, ¿no? Claro, ministra, tenemos que terminar. Solamente un tema de aclaración nada más, que lo anunciaron ayer. El certificado de vacunación ya lo pueden sacar en línea. Ayer mismo lo anunció el gobierno y está disponible en línea. Ministra, gracias por acompañarnos. Y bueno, cuando quiera contarnos cómo avanza la cobertura, que es bien importante, y como dije, lo hemos probado en esta crisis sanitaria, ha sido lo número uno para poder trabajar, para poder estudiar. Mire, ahora mismo estamos vía telemática. El año pasado, ni imaginar que si una entrevista no era presencial, no había entrevista nomás. Gracias, ministra. Muchas gracias. Este viernes tendremos un lanzamiento con el señor presidente. Allí los invitaré. ¿En dónde? Guayaquil. Guayaquil. Y un tema triste, después de la muerte